Hola, hola, muy buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios porque hoy me ha permitido estar con ustedes nuevamente compartiendo lo que es el Evangelio de Cristo. Muy feliz y contento que estuve ayer también, pues estaba compartiendo con unos hermanos, con lo cual no había compartido anteriormente. Estaba en el taller y escuché que estaban predicando el Evangelio de Cristo y cogí para allá y, para serles sincero, realmente me gocé enormemente. Eso es en una iglesia que está por ahí, próximo a la bomba, como quien va para los guandules de Hato del Yaque. No recuerdo el nombre. Creo, si no me equivoco, la iglesia se llama Cristo Rey de Reyes, algo así es que se llama la iglesia. Así que muchas bendiciones para mis hermanos de esa iglesia, aunque no recuerdo bien el nombre. Ellos saben de quién estoy hablando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Gracias por cómo me trataron allá. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo muy especial para Altagracia Gil. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Señor esté siempre contigo. Para Josefa Torres, también un saludo muy especial para Daisy González en Atomayor del Rey. Hoy tendremos una lectura muy pero muy especial. Una lectura que, bueno, es algo controversial. Muchas personas no les gusta hablar de esto, pero es algo que está escrito. Y como siempre digo, lo que está escrito en este libro, el Señor nos los ha dejado escrito, es para que hablemos de esto, para que le hablemos a la persona, para que aprendamos a conducirnos por el camino del amor, de la verdad, de la justicia, como el Señor quiere que nos manejemos en su evangelio, que no es nuestro evangelio, es el evangelio de Cristo. Entonces, quizás muchas personas dirán que a veces predico de temas que son quizás algo fuertes. Pero la verdad es que la intención del Señor es que se predique este evangelio, es que se predique el evangelio de Cristo, que se le hable la verdad a las personas. Porque ¿cómo una persona puede hacer lo correcto o aprender a hacer lo correcto si no sabe cómo hacerlo? Si nadie le ha orientado de cómo hacerlo. Es lo que hace el Señor a través de su palabra. Nos orienta para que nosotros podamos conducirnos con fidelidad, que podamos conducirnos con justicia, con esmero. Así que estaremos llevando la lectura del Señor hoy de Primera de Corintios capítulo 9, de su versículo 9 en adelante. Primera de Corintios capítulo 9, de su versículo 9 en adelante. De ahí estaremos llevando lo que es el evangelio de Cristo, de ahí estaremos llevando su palabra, de ahí estaremos trayendo lo que es el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Antes de comenzar, siempre les digo que primeramente ponemos en manos de Dios todo cuanto se vaya a hacer acá, todo cuanto se vaya a hacer aquí, en este espacio, Cristo, camino de salvación. Yo soy su hermano y amigo Aridio Liriano, la voz de Cristo. Y es para mí más que un gusto, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes. Les pido, por favor, compartan esta transmisión, compártala, para que las demás personas también puedan nutrirse de lo que es la palabra del Señor. Compártala. Vamos todos a poner un granito de arena para que la palabra de Dios se expanda en el mundo y nadie pueda decir que no ha escuchado palabra de Dios. Esa es la intención del Señor. Dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Buenos y malos, no importa. A toda criatura, dice el Señor. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado, dice el Señor. Con el simple hecho de no creer. Así que yo les pido, mis hermanos, que compartan esta transmisión. Compártanla y que las demás personas puedan nutrirse de la palabra de Dios. También pueden ir a mi canal de YouTube, Aridio Liriano, la voz de Cristo. Ahí pueden dejarnos un mensaje. Inscríbase en la plataforma. Inscríbase en el canal. Déjenme saber que están ahí. Déjenme su comentario. Hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas, que con gusto estaremos contestándola, interactuando con ustedes. Vayan, inscríbanse en la página Aridio Liriano, la voz de Cristo, en YouTube. Y déjenme su mensaje. Pidan oración. Pueden pedir su oración. No importa
la hora en la que sea, siempre estamos prestos para hacer la voluntad de Dios. Sin más preámbulo, vamos a estar leyendo en el libro de los Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, de su versículo 9 en adelante. Y estas, por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dicen así sus santas palabras. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Hace una pregunta el Señor aquí. ¿Tiene Dios cuidado de los reyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir de los frutos. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segamos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganarme a mayor número. Padre, gracias por estas tus palabras, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te pido enormemente, bendice a esas personas que están viendo y que verán tu programa, que escucharán estas tus palabras, Señor. Te pido, Señor, bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a sus madres, sus padres, su esposo o esposa. Padre, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú le estés dando entendimiento para poder entender, para poder acatar tus mandatos, Señor. Te pido, Señor, por mi parte, úsame conforme a tu voluntad. Usa mis labios, Señor, que solo mi boca pueda expresar palabras tuyas, Señor. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, limpia toda mi mente, Señor, aparta de mí todo lo que no sea de tu agrado y úsame conforme a tu voluntad, que solamente, Señor, pueda expresar tu sentir. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Este es un tema del que pocas personas quieren hablar. Un tema que ha sido abusado en todo el sentido de la palabra. Hay un versículo bíblico que las personas han malinterpretado, o no más bien que lo han malinterpretado, sino que lo han usado, se han escudado. Se han escudado detrás de este versículo bíblico para acabar con los graneros de la iglesia. Han utilizado un versículo bíblico para acabar, para explotar lo que es la iglesia de Cristo. Y lo digo explotarla
monetariamente, financieramente. Este versículo dice: porque no pondrás bozal al buey que trilla. Porque no pondrás bozal al buey que trilla. Creo que estas personas malinterpretaron esta palabra que el Señor ha dicho aquí. También otro versículo que fue muy malinterpretado es el versículo 11, el versículo 14. Dice el versículo 14: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Pero el Señor se refiere a que vivan, que participen. Que participen del Evangelio. Que participen de lo que se obtiene del Evangelio. No que se hagan ricos. No que se hagan ricos con el Evangelio de Cristo. Muchas personas han tomado estos versículos bíblicos y se han escudado detrás de ellos. Pero Pablo, quien ha escrito estos versículos, que es Pablo, dice Pablo en el versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y eso es lo que más hacen las personas hoy. Se aprovechan de estos versículos bíblicos. Se aprovechan de la generosidad de la iglesia y la utilizan, malversando sus fondos y utilizándolos para beneficios propios. La palabra manda a que comamos, que el que predica el Evangelio puede comer de ahí, no hacerse rico. Porque como Cristo, que predicó en contra de la riqueza, hablando de que la riqueza podía hacer perder al hombre. Dice en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto dice el Señor. Pero las personas han querido utilizar estos versículos bíblicos para escudarse y hacer cuantas cosas ellos han querido con los recursos que la iglesia recauda. Han querido enriquecerse. Quieren enriquecerse. Utilizan la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, como un vil negocio. Dice la palabra, dice Pablo, él en su palabra. Dice Pablo en su palabra, el mismo que ha escrito estos versículos bíblicos. Dice en el versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuántos podrán decir que prefieren morir antes de cobrar por el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos dicen que prefieren? Es un mandato del Señor que el hombre viva, coma del Evangelio de Cristo. Por eso Él dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Porque maña sea que una persona que está trabajando en una arrocera y esté pasando hambre. Maña sea que alguien que está trabajando cultivando arroz esté pasando hambre, no tenga con qué comer y está trabajando en arroz. Por eso Él dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Pero en ningún momento ha dicho que el buey puede comerse toda la cosecha, que es lo que se hace hoy día. El Señor no dice en su palabra que el buey puede comerse toda la cosecha. Dice que no pondrás bozal para que el buey coma algo, para que no pase hambre, no para que se enriquezca. Porque el Señor predica en contra de la riqueza, porque la riqueza hace perder
al hombre, hace perder las almas. Primera de Timoteo, versículo 6, capítulo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extravían de la fe. El cual codiciando algunos se extravían de la fe. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice el Señor. Entonces, como les decía, han utilizado estos versículos bíblicos para escudarse y desbancar la iglesia, sacarle la sangre a la iglesia. Pero hay un versículo que Pablo escribe, hay un versículo que el mismo Pablo también escribe, que a ese versículo no se hace mucho énfasis. A ese versículo no se le hace mucho énfasis. Dice Pablo: el que no trabaje, que tampoco coma. El que no trabaje, que tampoco coma. Pero este versículo no conviene. Este versículo no conviene. El que no trabaje, que tampoco coma. Dice, dice en el libro de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, dice en el libro de Primera de Timoteo, en el versículo 16, dice Pablo en su versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me ha sido impuesta la necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, cuántas personas. Escuchen esto que les voy a decir, porque hoy estoy siendo claro. Ustedes saben cuántas personas son invitados para predicar en una iglesia o en un estadio, y cuando preguntan cuánto se me va a dar, si no les conviene el precio, no van. Si no les conviene el precio que les van a dar por predicar el evangelio de Cristo, no van. Pero dice Pablo en el versículo 16, dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es un deber de Pablo, él no tiene que gloriarse por eso. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí, dice Pablo, y ay de mí, si no predicare el evangelio de Cristo. Y ay de mí, más aún, dice él en el versículo 17, en el versículo 18, perdón: ¿cuál pues es el galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente? Escuchen esto con atención. Versículo 17, se lo voy a leer completo. Versículo 17 al 19 dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, escuchen, de buena voluntad, a estas personas que han tomado estos versículos para escudarse detrás de ellos, les invito para que sigan leyendo lo que es el mensaje de Dios, que es lo que Dios realmente quiere decirnos con estos versículos. Él no está mandando a explotar la iglesia. Pablo en una ocasión dice que para que la iglesia no sea cargada, cada quien que tenga su viuda, que sea menor de 60 y algo de años, que la mantenga a él, para que la iglesia no sea agraviada. Pablo defiende los bienes de la iglesia porque él sabe que la iglesia necesita recursos, por supuesto, pero necesita recursos la iglesia no para enriquecer a sus miembros, sino para ayudar a las personas. Para eso la iglesia necesita recursos. Dice Pablo en el versículo 17 del capítulo 9 de 1 de Corintios, dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Yo no sé qué recompensa esperan aquellas personas que están negociando con el evangelio de Cristo.
No sé de quién esperarán la recompensa, porque ya están teniendo su recompensa. Cuando tú trabajas, cuando tú estás trabajando, vamos a llamarlo así, por no decir negociando. Por no decir negociando, voy a decir cuando tú estás trabajando en esta empresa que han convertido el Evangelio de Cristo y de ahí sacas casa, carros lujosos. Carros lujosos. ¿Cuándo veremos? Yo quiero ver ese día que nosotros veamos pastores, miembros, líderes de la iglesia, que en vez de sacarle la sangre a la iglesia, beneficien la iglesia. Que en vez de ir a sacarle la sangre a la iglesia, lleven algo a la iglesia. Quisiera verlo yo eso. Yo quiero ver eso un día. Pero no utilizamos versículos bíblicos, tales como no pondrás bozal al buey que trilla, y es digno el obrero de su salario. Pero es de su salario que es digno. Es del salario de él que es digno. El Señor no nos manda a enriquecernos con el Evangelio. Escuchen lo que dice Pablo aquí en el versículo 17. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganarme algunos, para ganarme muchos. Eso ha hecho Pablo. No le ha puesto precio. No le pone precio. Aunque es un deber, dice Pablo aquí, porque es impuesto por Dios. Pablo dice, aunque es mi deber comer de lo que produce el Evangelio. Dice que los que participan del altar coman del templo. Coman, no que se enriquezcan. Los que participan del altar, que coman del templo. Por eso estos versículos, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, le dijo, no lleven nada. No lleven nada. Pero tampoco le dijo, lleven bolsa ni saco para que lo traigan lleno de dinero. Él no dijo eso. No lleven nada. Cuando dijo no lleven nada, se incluía que no llevaran bolsas, ni barriles, ni nada para que entraran dinero, para que todo lo que encontraran lo echaran ahí. Él dijo no lleven nada. No se necesitan llevar dos calzados. Con uno solo está bien. No tienen que llevar comida porque se les va a proveer. Pero si Cristo que predica, si el Señor que siempre ha predicado, siempre predicó en contra de la riqueza, dice el Señor, qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos. En verdad les digo que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar a los reinos de los cielos. El Señor que está predicando esto, el Señor que predica en el libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, que dice, mas tú, oh Hijo de Dios, huye de estas cosas y busca y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, la paciencia. El que está predicando esto le va a decir, ahora vayan y llénense, acaben con todo lo que encuentren. El que predica en contra de la riqueza, porque la riqueza hace que las almas se pierdan, va a decirle, enriquezcanse con el Evangelio. Enriquezcanse de dinero material. Sí, el Evangelio es una riqueza en sí. El Evangelio mismo es una riqueza en sí, pero es una riqueza espiritual, mis hermanos. Es una riqueza espiritual. No, solamente lo ven como una riqueza física material. Como una oportunidad de hacerse ricos. Como la oportunidad de hacerse ricos. Por no decir a costa de los fieles, a costa de la iglesia, a costa del Evangelio de Cristo. No les dará vergüenza a estas personas que andan predicando amor en las calles, en las iglesias, en los templos. Predicando de amor,
y ven personas pasando hambre, hermanos pasando hambre, y ellos con los bolsillos llenos. Pastores, líderes de la iglesia, viendo los fieles, lo que están aportando, haciendo su aportación a la iglesia con su trabajo de día a día. Los ven pasando hambre, en ocasiones no pueden conseguir el pan. Y los ven pasando hambre, porque los ven a diario, los ven mal pasando. Y no pueden coger de sus arcas que están llenas. No pueden coger de sus arcas que están llenas y sacar algo para dárselo a esta persona que está muerta de hambre y que lo poco que ha conseguido también lo ha llevado a la iglesia. Pero no pueden hacer eso porque no pondrás bozal al buey que trilla. Pero al buey no se le pone bozal, es para que coma de lo que hay donde está trabajando. No para que se lleve todo para su casa. No es para que se jarte el buey y acabe con la cosecha. Dice Pablo dice, pero yo nada de esto me he aprovechado. Puede decir una persona hoy esto. Puede decirme un líder, un pastor de estas personas. No voy a decir que son todos. Que pueda decir, yo de nada de esto me he aprovechado. Dichoso y bienaventurado aquel hombre que pueda hacer esto que dijo Pablo. Que reniega sus derechos de mantenerse, de vivir, de comer de las cosas de la iglesia, que trabaja. Como dice el versículo, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Tan fácil como esto. Pero vividores de la iglesia, vividores del evangelio, que están chupándole la sangre a la iglesia de Cristo, utilizan el evangelio de Cristo como un mecanismo de arrastre para acabar con todo lo que llega a la iglesia. Enriqueciéndose ellos. Ya no parece el evangelio, parecen partidos políticos que cuando están amando acaban con las arcas del Estado. Asimismo están las iglesias. Asimismo están las iglesias. O más bien, no las iglesias, los que las administran. Acabando, sacándole, chupándole la sangre a la iglesia de Cristo. Tanto así que dice Pablo, él en su palabra, pues anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, dice Pablo. ¿Quién puede decir esto? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos pastores que son invitados a iglesia y la ven pequeña y preguntan, lo que preguntan, ¿y podrá pagar bien esta iglesia? Porque esta iglesia yo la veo muy pequeña y no tiene muchos fieles. ¿Podrá pagar? La han convertido en su negocio personal. Pero no, olvidan que cuando Cristo fue al templo, dijo, escrito está, que la casa de mi Padre sería casa de oración, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, dijo el Señor. Escrito está que la casa de mi Padre sea casa de oración. Es lo que debe de ser la iglesia de Cristo, una casa de oración, un lugar de refugio. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Pero Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de estas personas que van a predicar el evangelio de Cristo. No para salvar almas, sino para salvarse ellos económicamente. No para acumular almas para Cristo, no para ganar almas para Cristo y no para ganar dinero, riquezas para ellos. Llenando sus bolsillos del sacrificio de los fieles. Mientras los fieles pasan hambre, estos señores acabando con las arcas de la iglesia, que pueden usarse para beneficiar a una persona que está mal pasando,
para ayudar a un hermano que tiene problemas, pero se los cogen ellos. Están prácticamente, no voy a decir desbancando, atracando indirectamente lo que es el Evangelio de Cristo. Están malversando el Evangelio de Cristo, utilizándolo como negocio. Pero Dios le pagará conforme a sus obras. Dios tenga misericordia de ellos, pero su palabra dice que seremos pagos conforme a nuestras obras. No olvidemos, ustedes conocen del Evangelio de Cristo. Ustedes conocen del Evangelio de Cristo y saben qué es lo que va a suceder. Saben lo que va a suceder. Seremos pasados por el fuego. Se sacará lo mejor de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que la hacha está a la raíz del árbol. La hacha está a la raíz del árbol. Y todos aquellos que no estén dando fruto, el árbol que no dé fruto, será cortado y echado al lago de fuego. Será cortado y echado al lago de fuego. Dios tenga misericordia de esta persona que no le importa el sufrimiento de los hermanos, que no le importa el sufrimiento del prójimo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En este mandamiento se cumplen todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor se refiere a que como tú te amas tú, a sí mismo, ame a tu hermano, amas a tu prójimo. ¿Y dónde está el amor del prójimo? ¿Dónde está ese amor al prójimo? Cuando una persona ve a un hermano, un amigo, un vecino mal pasando, y el enjipetado que ha sacado una jipeta de las costillas de los fieles, le pasa por el lado y sube el cristal para no mirar que ese hermano tiene hambre. Y después cuando lo ve, yo no te vi. No me vio porque subió el cristal. Por supuesto que no lo iba a ver. No subiste el cristal. Y se jactan de predicar el Evangelio de Cristo, de amor, de paz. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Hagan. Le dijo a los fariseos, a los discípulos le dijo con respecto a los fariseos, les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Más aún le dijo, ustedes son sepulcros vivos. Por fuera son una cosa, pero por dentro están podridos, dice el Señor. Les dijo el Señor. Esto es lo que acontece cuando a una persona que está sacándole la sangre a la iglesia, a las arcas de la iglesia, desbancándola. O solamente creen que en el Estado es que hay gente que desbanca en el Estado. En las iglesias acontece lo mismo o peor. Porque todos sabemos qué ocurre con los políticos, pero se supone que la iglesia de Cristo debe ser diferente. Se supone que la iglesia de Cristo, nosotros como cristianos, debemos comportarnos diferente. Le voy a ser honestos. Hay personas que en la iglesia, dentro de la iglesia, que se comportan peor que los políticos. Peor, es más, hay algunos que hasta ya son políticos. Ya no son evangelistas, son políticos. Pero todos recuerden que todos seremos pagos conforme a nuestras obras. Cristo vendrá un día. Yo no sé decirle cuándo, pero su llegada está cerca. Su llegada está cerca y Él acabará con las injusticias de este mundo. Él acabará con las injusticias de este mundo. Y todos nosotros, un día tendremos que darle cuentas al Señor de nuestros actos, de nuestros hechos. Todos nosotros
Tendremos que darle cuentas al Señor de nuestros actos, de nuestros hechos. Recuerden que fuimos elegidos por el Señor para llevar amor, paz, para bendecir, para predicar el Evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. No por paga, no por ganancias deshonestas, dice el Señor. No por ganancias deshonestas, sino llevarle un evangelio puro, sano y sincero a aquellas personas que realmente lo necesitan. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de nosotros. Meditemos en estas palabras. Todavía tenemos tiempo de hacer las cosas mejor. Compartan esta transmisión. Compártanla. Que llegue a todo el mundo el mensaje de Dios. Que a toda persona pueda llegar el mensaje de Cristo. Y que estas cosas que hacen estas personas no te quiten el deseo de buscar de Cristo. Busca tú de Cristo con amor, con honestidad. Y encontrarás vida eterna. Bye bye, que Dios te bendiga.